estas funciones. Recording in progress. Entonces, en primer lugar, ¿por qué relacionar lenguaje con pensamiento? Muchas personas hablan de que nosotros los psiquiatras somos medio brujos o podemos leer la mente de la gente o podemos saber lo que la gente piensa dentro de su cerebro. Ese prejuicio o idea sobrevalorada que tienen algunas personas con respecto al psiquiatra hace que a veces la convivencia entre el psiquiatra y los colegas de otras especialidades sea muy difícil, porque siempre tienen el temor de que los miren a los ojos y sepan qué falsedad tienen o qué secreto están guardando, o que con mucha facilidad lleguemos a saber qué es lo que pasa con ellos y qué piensan. En realidad, nosotros los psiquiatras no somos brujos ni leemos el pensamiento, pero tenemos, por el proceso de nuestra propia formación, tendencia a lo que se llama la evaluación a través del diálogo o la entrevista, ¿no? De llegar a encontrar determinados enlaces que nos llevan a suponer o premeditar el funcionamiento o comportamiento de las personas y la forma como se desenvuelven o piensan. Entonces, eso que es un defecto de la especialidad, resulta siendo algo que se hace automáticamente en nuestro cerebro. Por eso es que para el psiquiatra la entrevista psiquiátrica es el fundamento de su trabajo y el 70% de la información la conseguimos a través de la entrevista. Entonces, ¿qué decimos nosotros? La única forma de poder conocer a las personas y cómo piensan es a través del pensamiento. Pero nadie puede entrar en la cabeza de uno para saberlo. Entonces, ¿cómo conocemos nosotros qué pasa en su cerebro? Y es ahí donde encontramos que el lenguaje tiene un significado. El lenguaje verbal, ¿no? Y otros tipos de lenguaje, porque hay lenguaje verbal, hay lenguaje escrito, hay el lenguaje no verbal, que es el del comportamiento conductual. Nosotros ahora vamos a tocar exclusivamente las alteraciones del lenguaje verbal. ¿Y qué encontramos? Que el lenguaje y el pensamiento están conectados como dos siameses a través de un cordón. De tal forma que para conocer lo que piensa uno, tenemos que aprender a evaluar su lenguaje. Y el lenguaje se evalúa en diversos niveles, como vamos a ver nosotros, y que nos ayuda mucho a poder reconocer cómo funciona el sistema nervioso cognitivo de las personas en su interior. ¿Por qué es importante entonces el lenguaje? Porque nos abre el campo del conocimiento, del pensamiento de las personas, de cómo piensan, cuáles son sus ideas, sus prejuicios, sus tendencias y todo lo que es lo más guardado, secreto dentro de él. Entonces, vamos a hablar en una primera etapa de lo que es el lenguaje y el pensamiento, estableciendo la relación y también las diferencias, de tal forma que veremos que en el área del lenguaje lo que se evalúa más son la formación del lenguaje, la estructura del lenguaje, porque cada sociedad desarrolla un lenguaje totalmente diferente. Y entonces, para conocer adecuadamente el proceso de cada persona, tenemos que tener, aunque sea un nivel de conocimiento de la cultura y el desarrollo de sus pensamientos y su expresión a través del lenguaje. Voy a compartir entonces con ustedes, ¿no? La primera exposición que corresponde a lo que son los trastornos del lenguaje y del pensamiento. ¿Pueden decirme si observan la presentación, por favor? Sí, doctor, sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Vamos a hablar entonces de la relación lenguaje y pensamiento. Y tenemos que definir el lenguaje. Según Adolphe, ¿no? En el 2008, el lenguaje es el intercambio comprensible de ideas, siendo el lenguaje el vehículo de expresión del pensamiento, o sea, el pensamiento se expresa a través del lenguaje. Y por ello está muy unido el lenguaje al pensamiento, pues de hecho las personas manifiestan lo que piensan o sienten principalmente a través del lenguaje
en este caso verbal. Igual en el lenguaje también no verbal, pero para el conocimiento del lenguaje no verbal hay que ser mucho más expedito, entrenado, ¿no? Preparado para poder interpretar los gestos y conductas o la mímica de las personas. Ahora, este hecho de la relación entre lenguaje y pensamiento origina problemas en la exploración, ya que muchas veces, a veces es difícil separar o establecer si una alteración de una patología es del pensamiento o es del lenguaje. Y eso entonces nos puede llevar a veces a un nivel de frustración. ¿Cuáles son las alteraciones básicas del lenguaje? La ausencia de lenguaje o mutismo es la primera situación que se nos puede presentar. Ausencia de lenguaje o mutismo significa que la persona no expresa nada, no dice nada, está muda. Y entonces podemos encontrar hasta 10 causas, ¿no? Si hacemos una lista de posibilidades de por qué esta persona se muestra mutista. Puede ser una actitud negativista, pues no quiero hablar, me tapo la boca, cierro la boca y no quiero hablar. Actitud negativista. Puede ser situaciones de estrés intenso. Hay personas que en situaciones de pánico o situaciones agudas, ¿no? Se sienten tan afectadas emocionalmente que se quedan congeladas y no pueden hablar. Puede ser que el mutismo esté relacionado con síntomas psicóticos, secundariamente. Y ahí podemos tener, por ejemplo, los casos de esquizofrenia, ¿no? Catatónica, que no hablan, solamente se mueven a través de conductas motoras, pero no hablan. También se puede dar el mutismo en cuadros de crisis histérica o histriónica, cuando las personas presentan cuadros disociativos o cuadros conversivos en el cual el lenguaje se bloquea. Por supuesto, uno de los factores también que hay siempre que tener en cuenta es que haya simulación, o sea, la persona con la cual nos estamos entrevistando necesita una ganancia para evitar el castigo policial o algún castigo de físico o algún otro castigo por haber cometido algún delito. También se puede presentar el mutismo en los niños en forma selectiva, que generalmente se presenta en niños de edad preescolar, con negativa a hablar cuando se les habla o se les conversa. La otra alternativa de ausencia de lenguaje puede ser que el enfermo no siente la necesidad de comunicarse o que el paciente presente alguna alteración sensorial como sordera y no entienda lo que le estamos diciendo, o por alguna alteración de los centros del lenguaje por enfermedad orgánico cerebral. Y también tenemos este problema de mutismo en algunos pacientes autistas. Entonces, como ustedes se darán cuenta, hay 10 causas que pueden provocar mutismo. Por lo tanto, cuando estén frente a un paciente mutista, van a tener que hacer de alguna forma un checklist y empezar a descartar cada una de estas causas. El otro grupo de trastornos del lenguaje está relacionado con trastornos del ritmo y la velocidad del lenguaje. Hablamos de ritmo en la forma que el hablar significa, ¿no? Que se da en una cantidad determinada, ¿no? Y en un curso determinado. Entonces podemos tener la bradifemia o bradifasia, que significa el lentecimiento en la emisión del lenguaje. El paciente habla pero lentamente, que también se puede encontrar, por ejemplo, en pacientes seniles, ¿no? Con problemas orgánicos cerebrales o problemas demenciales, hay un lentecimiento en la emisión del lenguaje. O puede haber también que la persona demora, su lenguaje es normal, pero demora en responder a las preguntas que le hacemos. El tiempo que pasa desde que uno empieza la pregunta hasta que el paciente contesta, a veces es muy largo. A eso se le llama aumento de la latencia de respuesta. Y es frecuente en los cuadros depresivos melancólicos. Ustedes saben que la depresión provoca lentitud de todos los sistemas. Y si encima es una depresión profunda melancólica, el paciente, cuando usted le pregunta cómo se llama, va a demorar en responder. Y cuando usted ya le está preguntando qué edad tiene, el paciente recién le está respondiendo, me llamo Juan. Entonces eso se llama aumento de latencia de respuesta.
A lo contrario de bradifemia tenemos la taquifemia o taquifasia, que es cuando la persona acelera la emisión del lenguaje. O sea, el lenguaje es normal, pero lo que está aumentado es la aceleración, habla un poquito más acelerado, como lorito. Paralelamente a esta circunstancia podemos tener la presión del habla. ¿Qué significa? Que la persona tiene una serie de palabras que quiere hablar y de alguna forma parece que se hubiera atorado y entonces empieza a hablar, hablar, hablar y llega un momento en que no sabe qué cosa puede hacer porque hay un incremento de la cantidad de lenguaje en comparación con lo que se considera normalmente que tiene que hablar. Eso se llama presión del habla. El paciente habla aceleradamente y no con muchos temas o muchos conceptos. En el ritmo del lenguaje tenemos la tartamudez o disfemia o espamofenia, que es frecuente a veces en los niños en la infancia, que es alteración del ritmo y la fluidez al hablar. Se caracteriza por la demora o interrupción del flujo del habla y la tendencia a repetir las sílabas iniciales de las palabras. Entonces, en vez de decir eh, auto, empieza a decir to, to, to. Entonces, esa es tartamudez o disfemia o espamofenia. La aprosodia es la falta de entonación en el discurso, de tal forma que la persona habla en neutro, como si fuera una máquina. Falta de entonación, discurso monótono, no hay inflexiones, como ustedes verán, cuando yo hablo hay inflexiones en el lenguaje. De repente el lenguaje puede ser automático y sin ningún sentido ni arriba ni abajo y que no tiene sonoridad, no tiene musicalidad. A eso se le llama aprosodia. Y es frecuente en cuadros de depresión, en los síntomas de esquizofrenia con síntomas negativos, en trastornos neurológicos como el Parkinson o las afasias. En tercer lugar, tenemos trastornos del lenguaje iterativos o las famosas estereotipias verbales. ¿Qué cosa es una estereotipia? Es la repetición constante, por eso se llama estereotipia. Estereotipia verbal es una repetición constante. Entonces, los trastornos iterativos del lenguaje son alteraciones en la repetición de una misma sílaba, de una palabra o una frase. Frecuente en cuadros neurológicos como afasia, Parkinson y también esquizofrenia. ¿Cuáles son estos trastornos? Tenemos la palilalia, la repetición involuntaria de una palabra varias veces seguidas y de forma espasmódica, ¿no? Por ejemplo, quiero, 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 quiero. Ecolalia, la repetición irrelevante y constante de la última palabra o frase que se le ha dirigido al enfermo. Por ejemplo, al enfermo se le saluda y dice buenos días, y el paciente dice buenos días. El entrevistador le dice, ¿cómo está usted? Y el paciente dice, ¿cómo está usted? Entonces, es la repetición como en eco de lo que el entrevistador le dirige al enfermo. La verbigeración es la repetición incesante, carente de sentido, de manera automatizada y estereotipada de las mismas palabras o frases. Por ejemplo, un paciente psicótico esquizofrénico puede decir, doctor, el agua cura, doctor, el agua cura, doctor, el agua cura, doctor, el agua cura. Es una verbigeración, una repetición incesante, sin sentido, de manera automatizada, ¿no? De la misma palabra o frase. La corporalalia sí es algo que ustedes pueden definir bien. Es el empleo de manera también automática de palabras vulgares, obscenas y sucias que puede el paciente pronunciar. Pasamos al cuarto grupo de trastornos del lenguaje, son los trastornos de la significación o del significado del lenguaje. En los trastornos del significado del lenguaje tenemos primero los neologismos. ¿Qué cosas son los neologismos? Es la creación de palabras o expresiones que no tienen un significado generalmente aceptado, a los que el paciente le da un significado concreto. Por ejemplo, un paciente coge un lápiz y le dice tula, y el paciente habla que tula le sirve para escribir, ¿no? Pero
ha cambiado el nombre o ha creado un nombre frente a una situación, ¿no?, que no es aceptada generalmente. Igual puede suceder con paralogismo, que es la confusión del concepto que expresa una palabra de manera que una palabra existente se le da un significado diferente al que en realidad tiene, ¿no? Por ejemplo, un reloj, él lo puede ver como una medalla y le dice a usted que es una medalla que está usando, cuando en realidad la función del reloj es dar el tiempo. Eso es un paralogismo. Glosomanía es un conjunto de manifestaciones nuevas acumuladas sin preocupación sintáctica, que no tienen relación de fijeza y significación propia. Entonces el paciente habla un poco entreverado, combinando conceptos diferentes sin una preocupación adecuada de sujeto, verbo y predicado. Glosolalia. La glosolalia es lo que se llama un lenguaje personal del enfermo, que usa un vocabulario y una sintaxis inventada, pero con sentido propio para él. Ensalada de palabras. Es la aparición de conexiones incoherentes de palabras que no responden a ninguna regla gramatical y no tiene significado aparente. Esto hablamos de ensalada de palabras o incoherencia. Descarrilamiento o asociación laxa de ideas. Es la presentación del significado del lenguaje a través de una conexión entre las ideas y el sentido general que se interrumpe de alguna forma, de tal forma de que el sentido general de la dirección del pensamiento se ve alterado. Tenemos en quinto lugar alteraciones del lenguaje que tienen que ver principalmente con problemas de tipo neurológico y que no podemos obviar, porque también vamos a encontrar pacientes que nos van a presentar alteraciones del lenguaje neurológicos. Y aquí tenemos dos grupos. Un primer grupo es la famosa afasia. ¿Qué cosa es la afasia? Es la alteración de la comprensión y de la expresión del lenguaje que se produce por lesión de diversas regiones cerebrales. Todos sabemos por anatomía que el cerebro tiene una zona, ¿no?, de expresión del lenguaje, un área motora del lenguaje que se llama, ¿no?, el área de Broca, y que está en el lóbulo prefrontal, y tiene un área de Wernicke, llamada de Wernicke, en el área temporal, que le sirve para reconocer la información que se está transmitiendo. Entonces, se puede alterar el área motora de Broca o se puede alterar el área sensorial o de conocimiento de Wernicke. Y entonces, ¿qué sucede? Si hay lesiones en esas áreas o en las zonas intermedias, se van a presentar las afasias. Dificultad para la comprensión o la expresión del lenguaje. En la fascia motora o de Broca, la incapacidad del paciente es que no puede desarrollar lenguaje, a pesar de que su musculatura lingüística está conservada. Y en el caso de la fascia sensorial o de Wernicke, se encuentra que existe una producción verbal normal o aumentada, pero el paciente no puede acceder al contenido lingüístico en que el paciente quiere usar o entender. Se puede presentar también la fascia mixta, que es la suma de las dos anteriores. Hay la fascia transcortical, que es la repetición intacta pero alterada del resto de las funciones lingüísticas. Y aquí hay que tener en cuenta también las famosas afasias psicógenas, que tendrían que ver más con trastornos de tipo conversivo, muy poco habituales, pero que se presentan en algunos cuadros conversivos. Entonces también hay que tener en cuenta las famosas afasias psicógenas. En segundo lugar, habíamos hablado de que las alteraciones de origen preferentemente neurológico se presentan también en los trastornos en la articulación del lenguaje. Y entonces tenemos un lenguaje que se articula mal. Y tenemos ahí la disartria, que es una alteración de la articulación, del tono, movimiento muscular, en que las bases del lenguaje
la gramática, la comprensión y elección de palabras están intactas, pero el paciente habla como arrastrando las palabras. Generalmente es secundaria a lesiones en el sistema nervioso central, pero también la disartria es bastante frecuente como efecto secundario no deseado en los antipsicóticos, ¿no? Eh, de primera generación. Entonces, cuando usamos haloperidol, usamos clorpromacina o levopromacina, o disperidona, que también tiene efectos, puede provocar en el paciente disartria, o sea, arrastrar las palabras, dificultad para poder entender y expresar articularmente el lenguaje. Entonces uno escucha al paciente, el paciente intenta hablar, pero sale una serie de raspones del lenguaje que a veces no podemos nosotros ni siquiera entender. Eso es disarte. Las disfonías son alteraciones en la voz, en la emisión de la voz, porque se puede presentar por lesiones en los espacios de fonación o en las vías respiratorias. Tenemos también las dislalias, que significa la emisión defectuosa de los sonidos. En vez de decir Coca-Cola, no, van a decir Totatola, porque no pueden decir Coca, dicen Tota. Entonces, la dislalia es la simple emisión defectuosa de los sonidos, ¿no? En vez de decir, ¿no? Eh, eh, un plato de comida, pueden decir un plato de pamida. Entonces, eso significa una dislalia. Hemos visto entonces las alteraciones del lenguaje desde el punto de vista de su funcionamiento en el estado mutista, en el estado de alteraciones de la velocidad, del significado y las alteraciones que se pueden dar en el área del trastornos neurológicos. Pasamos ahora a ver lo que es el pensamiento. Y para hablar de pensamiento, primero tenemos que definir qué cosa es pensamiento. El pensamiento es un proceso activo, ¿no? Regulado, que procesa información y el conocimiento, o sea, procesa imágenes, conceptos, palabras, reglas, y que tiende hacia una meta u sentido adecuado, ¿no? Para un fin. Las funciones del pensamiento es plantear cuestiones, asumir decisiones, mejorar nuestros juicios, resolver problemas y ser creativos. O sea, generar ideas. Esa es la naturaleza del pensamiento. En los trastornos del pensamiento, el primer grupo que tenemos que ver son los trastornos del curso del pensamiento. Y dentro de los trastornos del curso del pensamiento tenemos los trastornos de velocidad. Y entonces, así como hemos visto con el lenguaje las alteraciones de velocidad, también se pueden dar esto en el pensamiento. Y entonces, cuando ya empezamos a escuchar al paciente expresarse, empezamos a encontrar estas alteraciones. Por ejemplo, la taquiciquia o el pensamiento acelerado. Es el desarrollo del pensamiento a través del lenguaje más rápido de lo normal. Generalmente se presenta en episodios maníacos o en personas con abuso de sustancias como por ejemplo estimulantes, que hacen que hablen aceleradamente en forma casi como loros, sin capacidad de poder controlarse. La diferencia entre taquiciquia y pensamiento acelerado es que uno puede encontrar, ¿no? o comprender lo que el paciente dice a pesar de que habla acelerado. A diferencia de la fuga de ideas o pensamiento ideo-fugitivo, donde se presentan asociaciones múltiples, por lo que el pensamiento parece saltar bruscamente de un tema a otro. El paciente empieza a hablar de papas y termina hablando de camotes o de yucas. ¿Qué significa? De que rápidamente pasa de un tema a otro, saltándose sin seguir una secuencia regular. Esta fuga o pensamiento ideo-fugitivo es frecuente en los episodios maníacos secundarios, ¿no? Por procesos médicos o procesos de abuso de alcohol o drogas, los pacientes pueden presentar pensamiento de fuga de ideas. Al revés, en vez de aceleración, podemos tener la velocidad del pensamiento en bradisiquia o pensamiento inhibido. Y entonces el paciente
empieza a hablar, pero su pensamiento a través del lenguaje es escaso, ¿no? Y está retrasado. O sea, es lento, se demora, no usa muchas palabras, ¿no? Hay poca cantidad de conceptos que usa y eso se le llama bradisiquia, que es frecuente en episodios depresivos porque hay lentitud de la formulación del pensamiento o en el abuso o abstinencia de drogas o secundarias al uso de medicamentos. Entonces el paciente habla lento, ¿no? Con dificultad y generalmente respuestas tardías. Por último, tenemos el famoso bloqueo del pensamiento, que es la súbita parada del pensamiento antes de completar una idea, sin que exista alguna razón que explique esto, por lo menos para la persona que está observando al paciente. El paciente está conversando de un tema y de repente queda así, no continúa el lenguaje, se bloquea. Frecuente en cuadros esquizofrénicos, pero que también se puede presentar en pacientes cuando están con mucha ansiedad en situaciones normales. Algunas personas también se bloquean. Se llama, te has bloqueado. Significa que la ansiedad lo ha dominado y ha hecho de que no pueda seguir hablando. El segundo grupo de trastornos del curso del pensamiento son los trastornos de la forma, propiamente dicha, o sea, de la fluidez o direccionalidad y la continuidad del lenguaje, que es lo que expresa el pensamiento. El pensamiento se expresa a través de un lenguaje que tiene un inicio, tiene un curso y tiene un fin. Es como un río. El pensamiento es como un río que empieza, nace, se desenvuelve como un río y sigue hasta el final. O sea, terminamos de decir lo que queremos transmitir o nuestra propia información. Pero ¿qué tenemos? Que a veces se pueden presentar alteraciones en este proceso de direccionalidad y continuidad. El ejemplo más frecuente que podamos encontrar es el pensamiento circunstancial. ¿Qué es el pensamiento circunstancial? Es información que se da en forma excesiva, redundante, con una serie de rodeos para llegar al tema central. Y esto es frecuente, por ejemplo, en algunas personas que en vez de decir, por ejemplo, el hijo de la vecina ha llegado hoy, empieza el lenguaje así. ¿Te acuerdas de la señora que vive acá al costado, no? Y que vivió hace años acá trabajando y que su marido lo conocíamos nosotros y que su hijo, ¿te acuerdas que viajó al extranjero y que de alguna forma estuvo visitando muchos países, estuvo trabajando ahí y de repente ya dentro de poco tiempo ha vuelto a regresar y ha llegado? En vez de decir, el hijo del vecino ya llegó, se da un exceso de rodeos para llegar al tema central. Es como un mono que se sube a un árbol, se pierde en el bosque, pero vuelve a regresar. A eso se le llama pensamiento circunstancial. Muy frecuente en epilépticos, esquizofrénicos, retardo mental, personas obsesivas y aquellas que tienen algunos elementos de deterioro cognitivo leve. Entonces, a eso se le llama pensamiento circunstancial. El curso se pierde y vuelve. O sea, es como si el río se metiera por entre cañaverales y volviera a regresar. A diferencia del pensamiento distraído, que es cuando el paciente se para en medio de una frase o idea y cambia el tema en respuesta a estímulos inmediatos. O sea, un estímulo externo hace que en vez de estar hablando de un tema, cambie rápidamente su pensamiento y empiece a hablar de otro. Eso se llama pensamiento distraído. O sea, una distracción externa hace que el pensamiento de la persona o la frase no la complete o cambie el tema. Pensamiento tangencial. El pensamiento tangencial es aquel que tiene incapacidad para la asociación de pensamientos que lleguen a un objetivo fin. Puede empezar como un pensamiento circunstancial, o sea, empieza a hablar de una serie de temas y todo lo demás, es como el mono que se mete al bosque, pero ya no regresa, no termina, se pierde en el bosque. Ese es el pensamiento tangencial. Comienza el tema, empieza a hablar y ¡bum! Se pierde. Pensamiento perseverante o perseveración. Es la repetición de la misma respuesta ante diversas preguntas,
con lo cual el paciente es incapaz de cambiar la respuesta. Entonces usted le pregunta, ¿cómo se llama usted? Juan. ¿Cuántos años tiene? Juan. ¿En qué trabaja? Juan. O sea, la respuesta sigue siendo la misma a pesar de que la pregunta ha cambiado. Disgregación. La disgregación es cuando se pierde la idea directriz que tiene la persona que quiere transmitir a través de su pensamiento como consecuencia de las rupturas de las asociaciones normales. O sea, se pierde, se disgrega, no llega a completar la idea, no llega a completar la información porque en la elaboración del sujeto, predicado y verbo se pierde. A eso se llama disgregación. Se altera el flujo normal y la conexión lógica. Y a eso es frecuente en los cuadros de alteraciones de tipo esquizofrénico. Tenemos también dentro de este grupo de trastornos de direccionalidad y continuidad la incoherencia. La incoherencia es la alteración extrema en la construcción de frases que hacen que el lenguaje sea, como dice, escuchar chino mandarín para un español. Incoherencia, no lo entiende. La construcción de las frases está totalmente alterada. El paciente habla y uno no entiende qué es lo que quiere decir. Tenemos también la alogia, que es un síntoma clásico negativo de la esquizofrenia, que se expresa como un empobrecimiento del pensamiento y de la cognición. O sea, la logia es la expresión de un deterioro del pensamiento y de la cognición, y que se manifiesta de dos formas. La pobreza del lenguaje o del habla, o sea, un lenguaje vacío y no fluido, donde existe una disminución de la cantidad de conceptos, de ideas de habla espontánea, siendo las respuestas breves, poco fluidas, vagas y no elaboradas. Esa es la pobreza del lenguaje vacío y no fluido. Y la pobreza en el contenido del pensamiento, que el lenguaje o el contenido del pensamiento no tenga nada. Una disminución en la calidad del pensamiento. El segundo grupo de trastornos de pensamiento son los famosos trastornos del contenido. ¿Cómo se define el contenido del pensamiento? Y esto es importante porque tienen ustedes que aprender a aquello que ustedes evalúan, tienen que tener la idea de qué cosa es lo que van a escuchar o qué cosa es lo que van a entender. Entonces, cuando hablamos de trastornos del contenido del pensamiento, se define como aquello que la persona piensa sobre algo, como ideas, creencias, preocupaciones, obsesiones, delirios, ¿no? ¿Qué es lo que cree esta persona? O que la persona piensa sobre esto. Y entonces todas estas ideas no necesariamente son patológicas. Por ejemplo, preocupaciones. Preocupaciones son temas predominantes en el pensamiento del paciente, que se reflejan en el lenguaje espontáneo y que se dan normalmente en situaciones de estrés. Una preocupación puede ser, voy a llegar tarde al trabajo, no voy a cumplir con mi tarea, me van a jalar, me van a hacer, me van a quitar el sueldo por llegar tarde. Preocupaciones son temas predominantes en el paciente que se reflejan en el lenguaje espontáneo, pero que son normales en situaciones de estrés. Ideas fijas. Se trata de ideas que pueden ser falsas, pero que pueden ser corregidas y reversibles, de manera que pueden ser cambiadas bajo un razonamiento adecuado. O sea, uno puede tener una idea fija, ¿no? Y esta idea fija puede ser, por ejemplo, todos los negros son ladrones, ¿no? Pero que uno puede combinarlo y cambiarlo a través de un razonamiento adecuado. Sí, algunos son, pero otros no. Y uno usa el razonamiento para cambiar. Ideas sobrevaloradas. Son ideas que ocupan un lugar central en la vida de la persona, con marcado tono afectivo, con un significado propio. Entonces, hay ideas sobrevaloradas, por ejemplo, en el sentido de la justicia. Entonces, hay personas que tienen la idea sobrevalorada que todo debe ser justo y que nada debe ser, nada, no se puede cometer ningún delito, ningún pecado, nada que sea falso. Y la persona lo tiene como algo dentro de sí misma con marcado tono afectivo, o sea, emocionalmente se siente, ¿no?, impresionado por esto. Es su significado propio, pero que puede ser de repente exagerado.
¿no? Eso se llama idea sobrevalorada, algo que se le da un valor más allá de lo que debe tener. Ideas obsesivas son ideas, pensamientos, imágenes o impulsos repetitivos que la persona no desea, que reconoce a veces que son irracionales por el propio paciente o a veces no completamente, que se encuentran, son absurdos, pero que de alguna forma se imponen al paciente y le generan una gran ansiedad. Estas ideas obsesivas pueden ser leves, moderadas o severas, algunas tolerables y otras no. Hay familias que tienen tendencia a ideas obsesivas, pero son frecuentes, pero manejables. Cuando las ideas obsesivas sobrepasan determinado nivel, ya pasan a ser un problema de trastorno, el trastorno obsesivo compulsivo, y hablamos de una patología mental. Ideas fóbicas. Existe un temor angustioso y un miedo excesivo, anormal y persistente, provocado por un objeto o situación en teoría no peligroso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La fobia a las alturas, ¿no? Donde uno tiene una situación o fobias a la oscuridad, y entonces son situaciones que pueden ser manejables, pero que para una persona determinada le genera mucho temor y miedo. Pensamiento mágico. Es la creencia de algunas personas que las palabras, las ideas o las acciones pueden impedir un suceso por medios mágicos. O sea, si yo pienso que, ¿cómo se llama? En flores, hacer mejor, a hacer que el mundo mejore y que las personas se quieran. Ese es un pensamiento mágico. Ideas delirantes. Delirar significa etimológicamente salirse del surco. Las ideas delirantes ya son alteraciones mucho más preocupantes que conllevan precisamente uno de los elementos básicos para el diagnóstico de trastornos mayores del pensamiento y que lo vamos a tocar en forma específica, ¿no? Posteriormente. En tercer lugar, en los trastornos del pensamiento también tenemos los trastornos de la experiencia o vivencia del yo del pensamiento. Estos trastornos de la experiencia o vivencia del yo del pensamiento están muy relacionados con la esquizofrenia, porque tienen que ver con lo que nosotros llamamos enajenación del pensamiento. Situaciones en las cuales la persona, por ejemplo, tiene difusión o divulgación del pensamiento. El paciente cree que sus pensamientos pueden ser leídos por otros, que otros pueden captar lo que ellos piensan. Inserción o imposición del pensamiento. El paciente cree que le meten ideas de otras personas que no son suyas. Hay ideas que no son suyas en su pensamiento, que él lo experimenta como extraño, y cree que son ideas que terceros o de afuera le están metiendo en forma, ¿no? En su cerebro. Robo del pensamiento. El paciente cree que alguna fuerza externa le ha sacado los pensamientos de su cabeza, de manera que no tiene pensamientos. O lectura del pensamiento. El paciente vivencia que los demás conocen sus pensamientos o que pueden leer su mente. Estos, estos tipos de trastorno de experiencia vivencia del yo del pensamiento, si se presentan, están relacionados más con enajenación del pensamiento y con trastornos principalmente esquizofrénicos. Pasamos ahora a hablar estrictamente del delirio. ¿Y por qué del delirio? Porque el delirio es un elemento fundamental para discernir los procesos que tienen componente, ¿no? De tipo psicótico o no psicótico. Y entonces vamos a hablar que el delirio, etimológicamente, delirare significa salirse del surco labrado, o sea, salirse del surco establecido, o sea, que se escapa de la razón. En el diccionario, delirare significa desvariar, tener perturbada la razón, o sea, tener locura. Jasper establece, ¿no? El concepto. El delirio son juicios falsos que el sujeto los mantiene con gran convicción. O sea, para el paciente, estos pensamientos o juicios son verdaderos.
y que no se pueden modificar por la experiencia ni por conclusiones irrefutables, aunque te presenten 40 estudios o experimentos, y que pueden tener un contenido no real, o sea, un contenido imposible. Por ejemplo, los marcianos llegaron ya, ¿no? Es un juicio mientras no se demuestre. Entonces, cuando hablamos de delirio, partemos de la clásica definición que hace Jasper en 1913 sobre el delirio primario. Jasper dice, el delirio es una creencia falsa o equivocada, fija y persistente, incorregible e irreductible ante la argumentación lógica, o sea, el razonamiento no logra cambiar el delirio. Aparece aparentemente sin estímulo provocado, no es cambiante por la experiencia, o sea, la persona tiene la convicción que es real, se establece por vía patológica y no tiene relación con valores sociales, culturales, religiosos o de pertenencia a ningún grupo, porque pueden haber delirios culturales y estos delirios culturales no necesariamente son delirios patológicos, son valores sociales, culturales, religiosos de pertenencia a ningún grupo, o sea, son culturales. Pero si se establecen por vía patológica, es delirio propiamente dicho. Y es incomprensible psicológicamente y no deriva de otros síntomas o sucesos de la vida cotidiana de la persona. Aparte de esto, en el delirio también tenemos que investigar su extensión, o sea, cómo implica este delirio en la vida del paciente, su rareza, si hay alteraciones del delirio con la realidad. Por ejemplo, si yo digo, he visto un marciano que me raptó, no, es raro, ¿no? Tenemos primero que demostrar que existen los extraterrestres para poder hablar de que la realidad es la existencia de extraterrestres. Convicción, o sea, el grado de creencia del paciente en la realidad del delirio, porque algunos pueden tener una convicción total y otra convicción parcial. Desorganización, la capacidad que tiene este delirio, ¿no? En alterar la lógica y la sistematización que el paciente tiene. La presión o preocupación del paciente al contenido del delirio. Pasamos entonces a hablar sobre la clasificación de los delirios según su origen. Hay tres tipos de clasificaciones en los delirios. El primero es clasificación de los delirios según su origen. Y entonces tenemos que los delirios según su origen pueden ser ideas delirantes primarias o ideas delirantes secundarias. En la idea delirante primaria, el delirio aparece sin estímulo externo y no puede explicarse por otros procesos patológicos. Y puede presentar cuatro formas. El temple o humor delirante, donde la persona está en el límite entre la vivencia normal y la vivencia delirante. Y entonces el paciente tiene la intuición o la sospecha o el presentimiento de que algo está pasando, pero realmente no sabe qué, pero siente que algo está pasando ahí. Hay una vivencia delirante junto con la vivencia normal. Algunos, según Kodak, es el famoso trema, el inicio de los cuadros psicóticos. La segunda forma es la percepción o interpretación delirante, donde el paciente da un significado anormal a hechos y percepciones normales, asociados generalmente a la autorreferencia. El tercer tipo de forma delirante primaria es la intuición, ocurrencia o inspiración delirante. El paciente en forma brusca en muchas ocasiones de repente descubre, como una corazonada o una ocurrencia, el significado de todas aquellas intuiciones o significados mal definidos. La cuarta forma es la representación o recuerdo delirante, en donde la persona a hechos sucedidos años atrás los interpreta actualmente de forma errónea o delirante. Puede representar una imagen, un recuerdo que toman un significado totalmente nuevo frente a las cosas actuales. La idea delirante secundaria o idea deliroide se trata de delirios que surgen en relación secundariamente a otros trastornos, que pueden ser psiquiátricos,
como no psiquiátricos, ¿no? Y entonces podría ser a causa de otras patologías mentales que se den las ideas delirantes. Lo más importante dentro de este grupo son los delirios asociados a los trastornos afectivos. Por ejemplo, los delirios de culpa, ruina e hipocondría en los cuadros depresivos, o los delirios de grandeza o megalomanía, sensación de ser la última chupada del mango, en los episodios maníacos. Interesante de todo eso es que una idea delirante secundaria puede ser comprensible psicológicamente y puede tener una cierta lógica interna. Y entonces hay que tener, en este aspecto, diferenciar una idea delirante primaria de una secundaria. El segundo tipo de clasificación de los delirios es según el contenido. Y entonces tenemos una lista larga de procesos o de ideas falsas, ¿no? Relacionadas con el pensamiento. Tenemos los delirios de referencia, cuando acontecimientos, personas o objetos son interpretados por la persona en forma particular y no usual, generalmente de forma negativa, como cuando hablan algo está dirigido siempre hacia él. Si dos personas empiezan a hablar, qué mal he visto esta cosa, la persona cree que están refiriéndose a él y que están rajando de él. Ese es el delirio de referencia. Delirio de persecución, que es el más frecuente, es cuando el paciente cree que existe una conspiración y que está siendo perseguido de alguna manera. Delirio de control. El delirio de control es muy frecuente en los cuadros esquizofrénicos. Son sentimientos, impulsos o movimientos que son vividos como si alguien nos manejara a distancia o nos controlara una fuerza externa y nos hiciera movernos o actuar como si fuéramos, ¿no? Unos muñecos de, de esa marioneta, como marioneta. Entonces, el delirio de ser controlado es que sientes tú de que te obligan a hacer cosas que tú no quieres. Delirio de significación. Es el delirio en el cual el paciente encuentra significados especiales en algunos hechos que realiza cotidianamente. Delirio celotípico o de celos. El famoso delirio de Otelo. Se trata de un delirio centrado en la creencia de que la pareja le es infiel y que le está poniendo los cuernos. Delirio celotípico de celos. Causal en los cuadros de psicosis paranoide, de muertes, porque el, el enfermo piensa que la pareja le pone los cuernos, la persigue, la acosa, y si llega a sospechar, la mata. Delirio celotípico de celos. El delirio erotomaníaco, llamado síndrome de Clerenboll, es la creencia de que la persona está siendo enamorada por alguien que es de mayor rango a él y que la ama en forma oculta. Frecuente, por ejemplo, cuando una secretaria cree que el dueño de la empresa o el jefe de la empresa está enamorado de él, o la encargada de limpieza cree que el jefe del edificio quiere algo con ella, está enamorada, pero en forma oculta. Ese es el famoso delirio otomaníaco, que se ve muy frecuente, por ejemplo, con las estrellas de cine, cuando sus admiradores creen que la estrella está enamorada de ellos y la llenan, la persiguen, le regalan cosas, cuando en realidad la estrella no tiene nada que ver con él, pero él siente que el delirio erotomaníaco es que su estrella favorita o su héroe favorito o una persona importante en el poder judicial, en el poder ejecutivo, alguien, o en la industria o en la empresa, está enamorado en forma oculta. Delirio de culpa, muy frecuente en los cuadros depresivos, es aquel en el cual la persona cree que ha cometido un pecado terrible, un pecado que no se puede perdonar. Es un delirio de culpa. Delirio de ruina es la creencia delirante de que la persona ha perdido sus posesiones materiales y está en la miseria, está arruinado y está pobre. Es el delirio de ruina. Delirio somático hipocondriaco es el delirio que se relaciona con alteraciones en el funcionamiento o la apariencia del cuerpo.
La persona siente que su cuerpo está en forma anormal, deforme, o que ha dejado de funcionar alguna de las vísceras u órganos, o están enfermos de algo, delirio somático hipocondríaco. Delirio nihilista es la creencia, también relacionada al cuerpo, que se caracteriza por la negación o existencia de determinados órganos del cuerpo, o que el mundo está destruido. El delirio nihilista puede ser: el mundo se acabó, estoy muerto. El paciente dice: estoy muerto, no existo, ya soy un cadáver, soy un muerto viviente. Esto tiene que ver mucho con el famoso delirio de Cotard. Como su nombre dice, el delirio de Cotard es cuando el sujeto se siente vacío, sin vísceras, y que su cuerpo está desapareciendo lentamente. Delirio megalomaníaco de grandeza es cuando el paciente tiene una idea exagerada de su capacidad o su habilidad, o que posee poderes especiales, o que tiene riquezas o bienes y que es una persona muy importante cuando en realidad no tiene nada. Delirios religiosos místicos es aquellos en cual el contenido del delirio es de temática religiosa, por ejemplo, aquellos que han sido elegidos por Jesús, los que se creen Moisés, ¿no? Y que tienen que evangelizar o tienen una misión especial religiosa. El delirio de Capgras o ilusión de Socias. El paciente desarrolla la creencia de que ciertas personas que son importantes para su vida, como sus familiares, han sido cambiados o sustituidos por dobles exactos, que funcionan aparentemente como si fueran los verdaderos y se comportan como si fueran las personas originales. O sea, piensa que su familia ha sido sustituida por extraños. Delirios fantásticos. Son delirios físicamente imposibles, ¿no? Que tienen más relación con cuentos de hadas que de la vida real, por ejemplo, ¿no? Extraterrestres, unicornios, hadas que vuelan, son delirios fantásticos. En tercer lugar, tenemos la clasificación de los delirios según su organización. Y según su organización tenemos los delirios sistematizados y los delirios no sistematizados. Cuando hablamos de delirio sistematizado es que se trata de un delirio organizado armónicamente, que la persona que lo escucha puede hasta darle la razón a la persona que dice el delirio, porque sí puede ser, tiene razón, de repente puede ser cierto. Diferente a los delirios no sistematizados, donde la relación entre las ideas de unas con otras provoca que el paciente se exprese en forma absurda. Y acá tenemos la famosa psicosis. Delirio sistematizado podría ser una psicosis de ideas delirantes. ¿Por qué? Porque en el delirio de ideas delirantes la persona puede hablar de su delirio en una forma tan real, tan aparentemente verdadera, que si van al juez, el juez hasta les puede creer, si es que no hay nadie que lo contradiga. A diferencia de los otros tipos de psicosis desintegrativas, como las orgánicas, la esquizofrenia o los trastornos afectivos bipolares, donde los delirios de alguna forma se contradicen o se presentan en una forma absurda y no tienen una sistematización que haga creíble al que escucha que realmente puede ser verdad. Igualmente, tenemos que tener en cuenta, aunque no es parte del proceso del tema, que hay formas especiales de delirio. Tenemos el delirio compartido, delirio inducido o folie à que lo vamos a ver en los trastornos de voluntad. El delirio compartido, delirio inducido, folie à es un delirio compartido por terceras personas. Generalmente hay un paciente que tiene la enfermedad y que induce a otros familiares a creer en este delirio. Por ejemplo, las famosas familias que aparecían a veces en televisión de que habían sido satanizadas, que Satán los había, ¿cómo se llama?, endemoniado, y aparecían familias satánicas, y se veían a todos pues en una expresión de satanismo que uno decía, bueno, pues son familias satánicas. Pero cuando uno empezaba a separar a los miembros de familia para evaluarlos, se encontraba que solo uno de ellos era el que tenía el delirio, y generalmente un delirio esquizofrénico, y los otros familiares habían sido inducidos por la conexión familiar o por la seguridad de creer en él, de que realmente lo que él decía era cierto y todos estaban
siendo satanizados o habían sido de alguna forma eh, afectados o poseídos por el demonio. Reacciones deliroides. Son cuadros de duración breve y recortada que pueden aparecer en situaciones de estrés en pacientes predispuestos. O sea, hay pacientes, por ejemplo, que cuando están en estrés muy intenso pueden escuchar voces que les llaman o sentir sensaciones que lo persiguen, pero es durante la etapa del estrés. Y después pasa rápidamente y la persona vuelve a estar normal. A eso se le llama reacciones deliroides, unas situaciones breves de duración recortada. Tenemos también el delirio sensitivo de relación o de referencia que fue descrito por Kretschmer. Propiamente no es un delirio, exactamente, pero puede aparecer en personas que son muy sensibles, impresionables, que ante situaciones estresantes desarrollan un cuadro clínico caracterizado por la vivencia de un conflicto entre ellas y el resto del grupo o de los vecinos, y donde se siente desplazada, menospreciada, y que esto altera su autoestima. Entonces se siente como que la gente no la quiere, la maltrata, que tienen algo contra ella. Pero es más un delirio emocional que un delirio de referencia. Por último, tenemos el famoso delirium o delirio exógeno. Es importante dar a entender, el delirio es una alteración del pensamiento. El delirium, como habrán visto ustedes cuando tocaron los trastornos de la conciencia, se trata de una alteración relacionada con un síndrome confusional, con alteración de conciencia, atención, ¿no? Los cuales de manera secundaria pueden provocar alteraciones de pensamiento. Entonces, tenemos que, son formas especiales de alteraciones, pero que en el caso del delirium o delirio exógeno, tiene que ver más con un estado de expresión, cuando toquemos el tema de delirium, de expresión de una alteración de un síndrome confusional, un síndrome orgánico cerebral agudo, que cursa con alteraciones del nivel de conciencia, ¿no? Pero que secundariamente pueden presentar algunas alteraciones de pensamiento. Aquí le expreso la bibliografía de la cual hemos sacado la información y estamos terminando la exposición sobre los aspectos de delirio y de pensamiento. Vamos a pasar ahora a revisar los aspectos relacionados con la psicopatología de la inteligencia. ¿Me pueden decir si la ven, la exposición? Sí, doctor, sí se observa. Muy bien. Cuando hemos visto los problemas de alteraciones del lenguaje y del pensamiento, como hemos dicho, hay una conexión simbiótica entre uno y el otro. Si uno aprende a determinar adecuadamente el signo o síntoma que el paciente establece o desarrolla, nos va a ayudar mucho a poder determinar que en el caso de los delirios ya cursan por procesos que rondan las áreas de los síndromes psicóticos. Entonces, cuando uno encuentra un delirio ya firme, desarrollado, hay que empezar a pensar en psicosis, antes que las alucinaciones. Mientras que hay alucinaciones que pueden ser producidas por trastornos mentales, hay alucinaciones que pueden ser también de la vida diaria. Entonces, ahí a veces cuando se presenta una alucinación, uno tiene que escarbar bien, determinar el tipo de alucinación para poder hablar de psicosis. Sin embargo, cuando uno tiene un delirio establecido ya en la evaluación del paciente y que este delirio es persistente, ¿no? Y está bien establecido, ya estamos hablando de trastorno psicótico. Y entonces ya nuestra actitud allí debe ser mucho más eh, preocupada porque los procesos psicóticos escapan a la realidad. Y el comportamiento del paciente puede ser totalmente fuera de la realidad y puede cometer situaciones a veces hasta sociopáticas
porque sus pensamientos, sus delirios lo llevan a veces a actuar en forma impulsiva o a defenderse, y pueden agredir o autoagredirse en esa situación de vivir el delirio. Entonces, hay que tener mucho cuidado para determinar bien y establecer si el delirio es real y si el delirio es continuo y no es solamente una reacción, porque si no, le establecemos un diagnóstico a un paciente que lo va a marcar toda su vida. Pasamos en segunda parte a lo que es la psicopatología de la inteligencia, porque ese es un área muy importante también que tienen que aprender a manejar. Definimos la inteligencia como la capacidad para poder tomar conocimiento, o sea, la capacidad correcta de toma de conocimientos, correcta en cuanto a la cosa y coincidente intersubjetivamente, que nos sirve para la comprensión acerca de cómo están formadas las cosas y sus relaciones, así como para su uso. De ello resultante va a salir una actividad plena de sentido, planificada y apuntada hacia una finalidad. Eso es lo que Schaffer, un psicopatólogo antiguo, hablaba del comportamiento inteligente. ¿Qué cosa es la inteligencia entonces? Es la capacidad de asimilar, guardar, elaborar información y utilizarla para resolver problemas. No solo problemas comunes, sino problemas que se pueden presentar sin solución inicial, desarrollando una capacidad de iniciar, dirigir y controlar nuestras operaciones mentales y todas las actividades que manejan información. O sea, la inteligencia es la capacidad que tiene usted de haber, ¿no?, aprendido muchos aspectos, ¿no?, de la vida diaria, del entorno, del conocimiento, y que le sirve para dar solución a problemas que van emergiendo en la vida diaria y que de repente son problemas nuevos, pero que usted intenta de alguna forma controlarlos. La inteligencia tiene que ver mucho con determinadas variables. Primero, tiene que tener una buena atención, porque si su atención no está bien adecuada, está alterada su atención, toda decisión o actuación se ve alterada y la inteligencia no se expresa adecuadamente. Tiene que ver con la capacidad de observación, que usted pueda adecuadamente evaluar el problema. Capacidad de memoria, que significa que usted recuerde lo que usted ha vivido o lo que ha aprendido de otras personas que han vivido. Del aprendizaje que usted haya tenido, tanto formal como informal, y de su capacidad social para tomar decisiones, que le permitan a ustedes enfrentarse al mundo día a día, donde usted debe manejar con funciones de estabilidad emocional, buena salud física y mental y un buen nivel de activación normal. Y si usted no tiene todos estos elementos para hacer funcionar su inteligencia, no puede hablar de que está no desarrollando una inteligencia adecuada. Los diversos estudios que se han hecho sobre la inteligencia nos hablan de dos categorías de funcional de inteligencia. Una, según Alonso Fernández, relacionado con el aprendizaje mecánico y memorístico. O sea, yo agarro un texto, lo leo 40 veces y se queda en mi memoria. Y puedo decir la palabra número 40, la palabra número 20 o la página. Eso es lo que se llama aprendizaje mecánico o memorístico o aprendizaje fotográfico, que puede ser parte de una patología de inteligencia, porque hay oligofrénicos superficiales o los famosos imbéciles de salón que les preguntan a ustedes, ¿de qué fecha nació? Ah, en tal fecha. Ah, ese día fue jueves, porque automáticamente lo pueden sacar, pero no es un aprendizaje que tenga una búsqueda de solución de un problema establecido. Y tenemos la segunda categoría de conocimiento que tiene que ver con el aprendizaje racional y comprensivo, donde hay agentes instrumentales y agentes promotores. El desarrollo de la inteligencia y de la personalidad se complementan y están condicionados a factores biológicos, ambientales y personales. Frente a la situación de definición de la inteligencia, se han planteado que la inteligencia no es necesariamente una sola, como se planteaba al inicio, antiguamente,
con el famoso cociente intelectual o el CI cognitivo. Howard Gardner, ¿no? Nos habla, por ejemplo, de la teoría de las inteligencias múltiples, donde las personas crecen y desarrollan con capacidad de resolver problemas o elaborar productos más valiosos en diversas culturas. Y entonces, Gardner nos habla de que el campo de la inteligencia reconoce que la brillantez académica no basta. Define la inteligencia como una capacidad que tiene un componente genético que se puede desarrollar y plantea una serie de campos en las cuales cada persona puede traer algo especial. Hay personas que tienen mejor desempeño en el área lingüística, otras que son mucho mejores en el área lógico-matemática. Hay personas que tienen desempeño en el área musical, espacial, corporal cinética, naturalista, interpersonal o intrapersonal. O sea, él plantea que hay múltiples inteligencias y que de repente nosotros podemos tener desarrollada algunas de ellas. O sea, no tendremos las 8, pero sí podemos de repente defendernos con algunas. Y eso es lo que nosotros hablamos como los dones que venimos o que traemos al mundo. Y entonces nos habla de que estos ocho inteligencias, la lingüística, la lógico-matemática, la musical, la espacial, la cinético-corporal, la naturalista, la inter o la intrapersonal, eh, destacan determinados campos, ¿no? de la vida humana y que expresa de que para este tipo de inteligencia, los que tienen esta inteligencia les gusta o, o aprende con esa inteligencia. Por ejemplo, la inteligencia lingüística, que tiene que ver con la lectura, escritura, narración de historias y memorización, son personas que le gustan leer, escribir, contar cuentos, hablar, o sea, escritores que le gusta leer, escuchar, ¿no? Viendo palabras y hablando. Las famosas inteligencias de tipo lingüístico, donde estarían probablemente aquellos que les gusta, ¿no? La escritura o las novelas o las obras. La lógico-matemática, que tiene que ver con campos de matemáticas, razonamiento lógico y solución de problemas. Lo que le gusta al lógico matemático es resolver problemas y trabajar con números, cosa que no a todos les gusta, y que aprende usando pautas, relaciones y clasificaciones. Aquellos que tienen el don musical destaca lo que tiene que ser los temas de cantar, de conocer sonidos, de recordar melodías. Le gusta cantar, tararear, tocar o escuchar música y aprende a través del ritmo, la melodía y escuchando música. Los que tienen inteligencia espacial le gusta o destaca en lo que es lectura de mapas, gráficos, dibujos, laberintos. Le gusta diseñar, dibujar, construir, crear y aprende trabajando con dibujos y colores visualizando. Los cinéticos corporales son aquellos que destacan el atletismo, la danza o el arte dramático. Le gusta moverse, tocar y hablar, o sea, tienen su lenguaje corporal. Aprenden tocando, moviéndose y procesando información que tiene que ver con los movimientos que realizan o posicionar. Los naturalistas son aquellos que destacan entendiendo la naturaleza, la flora y la fauna. Les gusta participar en la naturaleza y hacer distinciones. Trabajan en medios naturales con seres vivientes, plantas y animales. Los que tienen desarrollado la inteligencia interpersonal son aquellos que pueden destacar entendiendo a la gente, liderando, resolviendo conflictos. Les gusta tener amigos, hablar con la gente y aprenden compartiendo, comparando, relacionando. Los intrapersonales son aquellos que tienen que ver con una visión de sí mismos, reconocen sus propios puntos fuertes o débiles, le gusta trabajar solo, le gusta reflexionar según su interés, ¿no? Y aprende trabajando solo y haciendo proyectos a su propio ritmo. Como ustedes se verán, algunos de nosotros pueden tener desarrollado uno o varios de estas inteligencias corporales, no necesariamente las 8.
pero que nos puede servir mucho para que nosotros podamos desarrollar esos aspectos. Algunos se van a dedicar a ser escritores, otros matemáticos, ingenieros, otros músicos o artistas, otros no, geográficos, le gustan los diseños, los estudios eh, de mapas, gráficos y viajes, los corporales, atletismo, danza o arte, los naturalistas, la naturaleza, interpersonales, las relaciones humanas, intrapersonales, el autoconocimiento. Después de Gardner apareció otra teoría que nos habla que aparte de estas 8 inteligencias, tenemos que hablar también de la famosa inteligencia emocional. ¿Qué cosa es la inteligencia emocional? Es la capacidad de conocer nuestros propios sentimientos y los sentimientos ajenos, de motivar y de manejar las emociones en nosotros mismos y en la relación social con los demás. Entonces, la persona que es inteligente emocionalmente no basta que sea inteligente, tenga las otras inteligencias, sino que la inteligencia emocional le sirve para ser exitoso en el desarrollo de la vida. No siempre los más inteligentes en los estudios han terminado siendo los primeros en el desarrollo de sus eh, profesiones o de sus empresas. Muchas veces una persona con un promedio de inteligencia no básica, pero con una buena inteligencia emocional, pueden desarrollar campos que pueden llevarlo a situaciones de liderazgo en diversos lugares. Y entonces se habla de que la inteligencia emocional tiene que ver con ciertos pilares, como son los pilares intrapersonales e interpersonales. En los pilares intrapersonales, o sea, de la propia persona, la persona con inteligencia emocional debe tener autoconciencia, autorregulación y automotivación. O sea, saber, ¿no? Saber conocer sus fortalezas, regularlas y motivarse. Y tiene que tener también un pilar interpersonal, que significa que tiene que tener empatía, o sea, capacidad de conocer, de que cuando él actúa puede, ¿no? Va a hacer, va a afectar a otros, y habilidades sociales, que es importante para inducir a las personas en liderazgo y acción. Dentro de este proceso de inteligencia emocional, el primero que salió a la palestra fue Daniel Goleman, ¿no? Que nos habla de este proceso y edita su famosa Inteligencia Emocional en 1995, psicólogo de californiano y que tuvo bastante venta. Yo les recomiendo que lean estos libros. Tiene varios libros más, libros sobre inteligencia emocional en la empresa e inteligencia emocional en otras áreas. Y entonces, ¿qué nos habla Goleman? Una cosa es el CI, cociente intelectual, y el otro es la conciencia emocional o la inteligencia emocional. Mientras la conciencia intelectual mide capacidad analítica, no se puede transferir desarrollo a través de la educación y adquiere su nivel máximo en el tiempo. En lo que es la inteligencia emocional, lo que se mide es la capacidad emotiva que puede ser transferido socialmente, que puede desarrollarse a través de estímulos educativos y que puede adquirir su nivel máximo según las vivencias de cada individuo, o sea, no deja de crecer. El CI tiene un límite, la conciencia emocional no. Entonces, la inteligencia emocional aparecieron Mayer y Salovey en 1997, que nos habla de que la inteligencia emocional es la capacidad de percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, comprender, regular las emociones, promoviendo un crecimiento emocional e intelectual. Aquí también aparece Raymond Barron, que nos habla de que la inteligencia emocional tiene que ver con áreas intrapersonales, interpersonales, de adaptación, del manejo del estrés y del el estado general del humor que uno debe tener. Todos elementos que sirven para lograr el éxito. Pasamos de las teorías de la inteligencia a hablar de los métodos de exploración. Y hablamos de exploración psicológica. Y es importante porque Alonso Fernández, que es un psiquiatra, en 1939 nos dice, la libre conversación con el enfermo mental representa la técnica de exploración más segura y completa, cuyo material debe elaborarse después adecuadamente con el concurso de la comprensión psicológica, la exploración somatopsíquica y el análisis fenomenológico.
Lo importante en la exploración es saber ver a los enfermos, no la enfermedad ni el trastorno, es saber ver a los enfermos. Y a veces Alonso dice, hay quienes no aprenden en toda su vida este proceso. Ustedes como médicos deben aprender a tener una técnica exploratoria segura, completa, ¿no? Basada en la comprensión psicológica, la exploración somatopsíquica y el análisis de los fenómenos que se le presentan a ustedes, los signos, los síntomas, para saber ver a los enfermos como una situación, una entidad única. Y entonces cuando hablamos de métodos de exploración psicológica, que son métodos complementarios, que se usan en el diagnóstico, ¿no? Para aportar diagnóstico para tratamiento, se basan en la selección de pruebas, que a través de estas pruebas o resultados se establece una valoración cuantitativa y cualitativa de la clínica del paciente. Por ejemplo, acá les expongo del manual del doctor Humberto Dotondo, nuestro maestro en el Hospital Valdizán, una exploración de la inteligencia básica, métodos para explorar la inteligencia básica, y este test es un test de inteligencia que lo puede usted utilizar con su paciente al costado. Ofrece en breve tiempo, ¿no? Una estimación global de la inteligencia. ¿Qué establece este test? Este test logra establecer, si responde a todas las preguntas, que la edad mental o el cociente intelectual del paciente sobrepasa los 14 años. Y es una forma práctica de poder manejar esto, si usted quiere descubrir problemas de alteraciones de la inteligencia. Por ejemplo, le pregunta que nombre alguno de los materiales que se usa para hacer las casas, en total son 4. Le pregunta para qué se usa la arena, si una bandera ondea hacia el sur, dónde sopla, y así sucesivamente. Ustedes tienen acceso a la exposición, entonces van a poder bajarla y utilizarla. La escala abreviada nos da puntaje. Si el paciente completa 31 puntos, tiene una edad mental por encima de los 14 años. Si el paciente tiene solamente 10 a 13 puntos, el paciente tiene una edad mental de 8 años. Entonces puede tener 70 y puede tener una edad mental de 8 años. Entonces es una exploración práctica que les ayuda a ustedes a dar rápidamente, si evalúan a una persona en la cama, en el lecho, lo puedan usar con facilidad. Pero independientemente de eso, existen los famosos test. ¿Qué son los test? Son situaciones experimentales que se sirven como estímulo para evaluar en forma estadística entre individuos situados o colocados en la misma situación, que nos ayuda a clasificar al sujeto cuantitativamente o tipológicamente. Y dentro de los test de inteligencia tenemos los test que se hacen normalmente en la escala de Binet-Simon, la escala de Stanford-Binet y el Terman, y que introdujo el cociente intelectual. La escala de inteligencia que usamos ahora es la de Wechsler o de Weiss, escala de inteligencia en adultos y escala de inteligencia para niños. Hay también test grupales que se hacen en masa, ¿no? Y estos test grupales sirven más que todo para establecer los niveles de inteligencia intelectual que grupos de alumnos, profesores o determinados grupos sociales tienen. Tenemos el famoso test de eficiencia, que tiene que ver para establecer la edad mental del paciente, según Binet. Se establece primero el coeficiente de inteligencia, el CI, que tiene que ver con la edad mental, ¿no? Multiplicado por ¿no? Este cociente por 100, y que nos va a dar los centiles. Y estos centiles, a su vez, nos van a establecer, según el cociente intelectual, una clasificación. Normalmente las personas están entre 80 y 120. 80 a 89, su CI es normal bajo, 90 a 109 medio, 110 a 119 normal alta. Este es el promedio. Pero podemos tener, ¿no? CI superiores por encima de 120 o 130, y ya hablan de los famosos genios, que también tienen bastante dificultad para adaptarse socialmente.
Y también tenemos por debajo de 80, de 70 a 79, la famosa clasificación de borderline o límite, o sea, cociente intelectual inferior límite. Por debajo de 70, ya entonces hablamos de déficit de inteligencia, y este déficit de inteligencia significa deficiencia mental. ¿Por qué es importante? Porque nos va a establecer dos grupos cuando evaluamos pacientes que están por debajo de este nivel. Los déficits precoces, o los famosos déficits infantiles, o las famosas oligofrenias, y los déficits tardíos, que son déficits por deterioro. La persona ha llegado a desarrollar su inteligencia, pero empieza a deteriorarse, y hablamos de déficit tardío, las famosas demencias. Entonces, vamos a hablar de estas dos entidades que tienen que ver con los aspectos de inteligencia. Cuando hablamos de déficit de inteligencia, hablamos de un funcionamiento intelectual inferior al promedio, que generalmente se origina en el periodo del desarrollo y que se está asociado a alteraciones en la conducta adaptativa o la capacidad de independencia personal o responsabilidad social que se espera en una persona a una edad determinada y un grupo cultural. Los sinónimos de déficit de inteligencia son retardo mental, deficiencia intelectual, subnormalidad, oligofrenia. El síndrome principal es la carencia o ausencia del desarrollo de la capacidad intelectual. O sea, estas personas no logran desarrollar toda la potencialidad de su inteligencia. Y entonces, para definir el retardo mental o la deficiencia mental o el déficit mental, hay tres componentes clásicos que uno tiene que usar para establecer, ¿no?, cuando una persona tiene este déficit o retardo mental. El primer nivel es que el funcionamiento intelectual de la persona, su CI, sea menor de 70. Menor de 70. O sea, se establece que debe haber un CI por debajo de 70 para hablar de déficit intelectual. Que este déficit dependa de una lesión, enfermedad o anormalidad que se presentó antes de los 18 años. Arbitrariamente se ha establecido que los 18 años es el límite del desarrollo mayor de la inteligencia. Entonces, toda persona que pasa los 18 años se supone que debe haber desarrollado su inteligencia. Pero si presenta daños, lesiones o anormalidades antes de los 18 años y eso afecta a su inteligencia, hablamos de no desarrollo, hablamos de retardo mental. Si la persona pasó los 18 años con un buen nivel de inteligencia, pero después empezó a deteriorarse, hablamos ya de demencia. Demencia se habla de déficit intelectual a partir de los 18 años para arriba, que es un deterioro. Junto con estos dos elementos, el tercer componente que debe haber en todo cuadro de déficit o retardo mental es que el deterioro de la capacidad de adaptarse al ambiente esté limitado al menos en 2 de 10 áreas. O sea, su capacidad de adaptación esté alterado en 2 de 10 áreas que son las que estamos viendo, que son comunicación, autocuidado, vida hogareña, habilidades sociales, uso de la comunidad, autodirección, salud y seguridad, académico, trabajo o actividades de tiempo libre. Si 2 de estas áreas están deterioradas en una persona y tiene todo lo demás, ya hablamos de déficit de retardo mental. Retardo mental entonces no se define solamente por el CI, se define también por, ¿no?, a causa de, y que afecta por lo menos 2 áreas de 10 que el paciente debe tener bajo control. Por lo tanto, esto presupone que, que la adaptación puede ser independiente de la cognición. Ahora, cuando hablamos de retardo mental, las causas afectan al sistema nervioso central de manera irreversible, pero en algunos casos diagnosticados y tratados precozmente. En general, los déficits se originan ya sea hereditariamente durante la gestación, por accidentes durante el parto o durante los primeros periodos de vida intrauterina. Pero hemos encontrado que hay otros factores etiológicos que se pueden dar posterior al nacimiento. Entonces, podemos hablar de factores etiológicos.
Los modelos adaptativos biomédicos y socioculturales representan las dos aproximaciones a la definición del retardo mental. Para el primer modelo, la alteración básica del retardo mental es el cerebro, sine qua non. Para los segundos, la alteración propone el funcionamiento social y alteración en el funcionamiento social y adaptativo general. Dentro de los factores etiológicos tenemos esta lista, que la deficiencia mental se deba a infección prenatal y postnatal, a agentes tóxicos, a traumatismos encefalocranianos, a trastornos metabólicos, alteraciones cromosómicas, a neoformaciones, a alteraciones prenatales desconocidas, a deficiencia, ¿no?, por presencia de signos neurológicos y deficiencia mental de más de una causa probable. Todos estos cuadros o elementos se tienen que tener en cuenta como factores etiológicos. Por ejemplo, una meningoencefalitis en un niño de 2 años con alteraciones funcionales va a provocar un retardo mental. Un traumatismo encefalocraniano con lesión de la masa cerebral va a provocar un retardo mental, ¿no es cierto? Una intoxicación bilirrubínica por aumento de la bilirrubina que puede provocar una toxicidad cerebral, también puede provocar deterioro en el desarrollo de la persona. Entonces, hay múltiples factores etiológicos. Ya no se habla solamente de factores genéticos o factores cromosómicos. Ahora hablamos de que hay múltiples factores que pueden provocar que una persona tenga un problema de deficiencia intelectual. Por ejemplo, un niño que cae en una olla de agua y se ahoga y tiene hipoxia cerebral, va a desarrollar, va a desarrollar déficit intelectual. ¿Qué es lo interesante que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista clínico? El débil mental va a presentar una pobreza de representaciones, de imágenes, juicios, conceptos y razonamientos. Su capacidad de comprensión es elemental y superficial y su personalidad pues es una personalidad, ¿cómo se dice?, infantil, primitiva. Sus reacciones afectivas son generalmente toscas. Es incapaz de sintetizar, generalizar y abstraer o ver una visión en conjunto. Hay que tener mucho en cuenta que los que tienen déficit intelectual superficial, o sea, los que tienen retardo mental leve o están en la frontera límite, suelen pretender metas demasiado altas y ahí es donde se nota su incapacidad porque no están en condiciones para poder lograr su meta. ¿Qué es lo que también encontramos en estos pacientes? Inmadurez afectiva y dificultad para adaptarse a los conflictos personales. Aumento de dependencia de terceros. Impulsividad que puede llegar a la pérdida del control cuando expresan emociones. Sugestionabilidad, son fáciles de sugestionar y aceptan pasivamente en forma ingenua las sugerencias de otros. Mitomanía, que supone el uso prioritario de imaginación con invención de historias y situaciones falsas. Inadaptación social, que supone la presencia de acciones de fuga o conductas delictivas, porque no miden lo bueno de lo malo. Ahora, el retardo mental puede asociarse, aparte, con episodios delirantes, con episodios maníacos, con esquizofrenias, con trastornos de personalidad, con trastornos de conducta, con trastornos ansiosos depresivos. Simon y Vermelin distinguen dos tipos de debilidad mental. El débil armonioso, que solamente tiene retardo mental sin trastorno del carácter, y el débil disarmónico, en que el retardo mental se le añade trastornos afectivos y del comportamiento. Por eso es interesante establecer que el retardo mental no se trata. Lo que se trata es las complicaciones del retardo mental. Hay pacientes con retardo mental que, por ejemplo, pueden estar retardo mental leve, moderado y severo, pero que están dentro del tipo armónico. La familia los cría, los maneja, los alimenta, se relaciona y no les hacen problemas. Es la mejor situación de un paciente con retardo mental armónico. Pero hay los famosos retardos mentales disarmónicos.
y donde ya empiezan a presentar conductas agresivas, violentas, trastorno de comportamiento, rupturas de la relación familiar, etcétera. Eso sí necesitan atención, porque sus conductas, sus comportamientos van a afectar su desempeño personal y familiar y social. Entonces tenemos que clasificamos los retardos mentales en 4 niveles. Según el CI, el retardo mental leve va entre 50 y 75. O sea, 70 decimos nosotros, pero es 50, 70, 70. Generalmente el retardo leve corresponde al 85% del total de retardos. Mira qué bien, Dios es grande, porque los retardos más profundos son los menos en menos porcentaje. El retardo mental leve puede ser entrenado, incluso en niveles de sociedades marginales. Un retardo mental leve puede pasar como normal y nadie se entera. Y puede ir hasta la escuela pública. El retardo mental moderado ya tiene ciertos déficits, su CI entre 35 y 50, corresponde al 10% de la población de retardo. El retardo mental grave va a ir CI entre 20 y 35. Generalmente hay problemas de lenguaje, 4%. El retardo mental profundo, que es un CI por debajo de 20, corresponde al 1%, y son personas que generalmente están complicadas con problemas ya de neurológicos, o sea, ya con complicaciones neurológicas. La relación de retardo mental y psicopatología. Del 1 al 3% de retardos mentales pueden ser esquizofrenia. Del 5 al 45% de los pacientes pueden ser trastornos afectivos. Del 8 al 11% de los retardos mentales pueden presentar trastornos de déficit de atención e hiperactividad. 60% de retardos mentales pueden dar trastornos de conducta. En los cuadros psicóticos, son los cuadros que presentan mayor diagnóstico en retardo mental. Después siguen los trastornos de personalidad. Y también se ha visto ahora los trastornos demenciales, porque cada vez más frecuente el aumento promedio de la edad del retardo mental que va y a veces pasa los 18, los 20, los 30 años. Del déficit intelectual por falla de desarrollo, nos vamos al déficit intelectual por deterioro o por daño de la estructura estructural o funcional del cerebro. Y aquí aparecen las famosas demencias. Y las demencias han aumentado su número porque lamentablemente la estructura de la población mundial ha ido cambiando y la gente cada vez supervive con mayor edad. Ya están sobrepasando los 100 años muchas sociedades y nos estamos encontrando con un problema. La gente ya no hay muchos niños, en algunas sociedades ya no hay niños para cubrir las necesidades sociales. La población que trabaja tiene que sostener, ¿no? Llega hasta el 50% de personas que ya no trabajan. Entonces la situación social está terrible. Y encima, los pacientes, como duran más, empiezan a presentar deterioros en su memoria. Y entonces tenemos, conforme va avanzando la edad, la posibilidad de demencias, principalmente de Alzheimer, que es la más frecuente, 50% de demencia. Tenemos que entre 60 y 64% la población mundial de la tercera edad tienen Alzheimer 1%. Conforme va avanzando la edad, empieza a aumentar la demencia. A los 80, 84 años, 16 de cada 100 personas hacen Alzheimer. Y por encima de los 85, 32, o sea, la tercera parte, ya 32 de 100 pacientes, de 100 personas hacen demencia de Alzheimer. Imagínense de dónde sacamos tanta gente para atender, que encima que no tenemos personal especializado en tercera edad. Así que los que quieran dedicarse a gerontología, por favor, hay chamba, chamba para toda la vida. Los que se meten a la especialidad que les gusten los ancianos, gerontología, geriatría, ahí está el campo. Y si es geriatría psiquiátrica, más todavía, más. Hay trabajo hasta por gusto. ¿Qué encontramos entonces en las demencias? Lo que llamamos nosotros el deterioro intelectual.
es la pérdida de la inteligencia que ya ha sido formada, que se desarrolla a partir de las edades avanzadas y supone, ¿no?, una afectación de las funciones mentales superiores, memoria, pensamiento, juicio, orientación, e incapacidad para afrontar nuevas situaciones o para distinguir lo esencial de lo que es accesorio. Y entonces la persona con deterioro intelectual tiene pérdida de juicio crítico, que provoca una disminución de su conciencia respecto a su estatus y sus posibilidades que lo llevan a desarrollar conductas sexuales, sociales inapropiadas. Por ejemplo, los famosos viejitos verdes, que siendo personas muy respetables, muy honorosas, ¿no?, muy religiosas, sin embargo llegan a la tercera edad y algunos hasta cambian de gusto, ¿no?, y se vuelven gays, u otros se vuelven viejitos verdes, y cualquier señorita que pase por su costado, ¡juá!, quieren meterle mano y le hablan en forma soez. Entonces, y eso es un problema del deterioro intelectual. La demencia deriva del latín de privativo y mens inteligencia, o sea, privación de la inteligencia. En el siglo pasado tenía dos significados. Una legal, para referirse a cualquier forma de trastorno que incapacitara al individuo, y otra médica, como síndrome general que afecta a las facultades de entendimiento, recuerdo y comparación. Entonces, a veces en el Poder Judicial hablan de demencia, ¿no? Pero la demencia puede ser a un trastorno mental, ¿no?, incapacitante, que no tiene que ver con la demencia propiamente dicha. ¿Qué es lo interesante para ustedes qué es el síndrome demencial? El síndrome demencial es alteraciones en la memoria, principalmente la reciente y después la lejana, alteraciones de la orientación auto y alopsíquica, apraxia, o sea, dificultad para poder desarrollar actividades motoras como vestirse, ¿no?, o hacer construcciones, agnosia, incapacidad para reconocer a través de los sentidos determinadas cosas, como a través de el tacto, los ojos o la audición, y afasia, que significa incapacidad de comprender el funcionamiento, que ya hemos hablado de las afasias, ¿no? Disminución de la capacidad de abstracción, alteraciones laborales y sociales, ¿no? No hay alteraciones de conciencia, eso es lo interesante. Siendo un síndrome orgánico cerebral, no hay alteraciones de la conciencia, a diferencia del síndrome orgánico cerebral agudo, ¿no?, o el delirium, que sí tiene alteraciones de conciencia. Y la demencia puede ir con trastornos adquiridos o progresivos, o sea, en forma escalonada. Le presentamos acá una clasificación básica de cómo se clasifican las demencias. Y no es tema del asunto porque vamos a tener un tema específico de demencia, pero es bueno que vayan ya conociendo. La clasificación de demencia puede ser de forma anatómica y tenemos demencias localizadas en la corteza, en la subcorteza y en forma axial, o las demencias globales y las demencias evolutivas terapéuticas, o sea, demencias que son tratables y que se pueden revertir, demencias que son tratables pero no se revierten, y demencias que viene y ya no hay forma de volver hacia atrás. ¿Cómo se busca la exploración en un paciente con demencia? Se tiene que evaluar conciencia para ver si hay alteraciones o no de la conciencia. Porque si hay obnubilación y confusión, estaríamos hablando de un síndrome de delirio. Ver su afectividad, porque los pacientes presentan la habilidad e incontinencia emocional, o de repente indiferencia afectiva. Aquí tenemos que hacer una diferencia en el estado afectivo de definir si es demencia o es una depresión, porque los ancianos deprimidos se parecen a los dementes y tenemos que tener mucho cuidado de no confundirlos. Lenguaje, hay alteraciones de disartria, hipofonía, lentitud, parafrasias, perseveraciones verbales, ecolalia, palilalia, que ya hemos hablado de las alteraciones del lenguaje. Alteraciones de memoria, principalmente de memoria inmediata, después de la memoria reciente o capacidad de tener más de un minuto, y así hasta llegar a niveles en los cuales ya la persona empieza a confabular, o sea, no recuerda nada y empieza a inventar cosas que ha vivido.
alteraciones de la actividad motora. Hay deterioro de las actividades motoras, incapacidad de repente de hacer gestos o movimientos o hacer construcciones. La orientación está conectada a la memoria. Pueden presentar desorientación topográfica. Por último, le presento acá dos elementos que le sirven para diferenciar lo que es retardo mental y demencia. En el retardo mental hay una insuficiencia de desarrollo. En la demencia es un deterioro o desestructuración progresivo con rendimiento deficitario y alterado. En el retardo mental el pensamiento es simple y pobre. En la demencia el pensamiento es vago y confuso. En el retardo mental prevalece lo concreto. En la demencia prevalece lo accesitario o inadecuado. En el retardo mental hay incapacidad de unir conceptos. En la demencia se puede hacer generalizaciones inadecuadas a partir de datos no esenciales, o sea, sí pueden a establecer relaciones de conceptos. En el retardo mental hay un déficit de memoria a veces inexistente. En la demencia hay disminución de la memoria. En el retardo mental hay incapacidad de salir de su mediocridad. En la demencia, el paciente intenta confabular para suplir lagunas de memoria, ¿no? Y puede rendir por encima del nivel intelectual presente. En el retardo mental se obtienen mejores rendimientos en los test manipulatorios, o sea, motores. En la demencia se tiene mejor rendimiento en los test verbales. Ahora, es un problema de declarar demencia en sujetos iletrados y en las pruebas verbales que obtienen resultados muy deficientes. Entonces, ahí es un problema cuando no han tenido un buen desarrollo, ¿no? de aprendizaje o no han ido a la escuela. Muy bien, hemos visto entonces una visión de los aspectos correspondientes al lenguaje, al pensamiento y la inteligencia. Son elementos que son importantes que ustedes los aprendan para a la hora de evaluar a su paciente puedan determinar adecuadamente qué signos o síntomas no pueden estar presentando y cómo esto va a orientar el diagnóstico. Es importante entonces que tengan todos los elementos adecuados para poder aprender a manejar esos aspectos y tener una idea adecuada de cómo realizar un buen examen mental, porque ustedes son responsables médicamente, donde vayan a trabajar, de ver estos aspectos. Eh, Acá en Lima, ¿no? O el colegio médico establece que los únicos que dan certificado de salud mental son los psiquiatras. Pero cuando yo era médico y me fui al CERUMS o al CESIGRA, yo daba certificado físico y mental, porque me habían capacitado para la evaluación mental. Y usted, si es autoridad fuera de provincias, en un lugar donde no hay especialistas, usted tiene que hacer ese examen mental. Y tiene que tener conocimiento del examen mental en su disco duro cerebral, bien organizado, para que no lo sorprenda en ninguna circunstancia y usted pueda actuar en forma adecuada. Por eso es importante que presten atención a estos aspectos iniciales, porque después ya vamos a hablar ya de las entidades o los trastornos mentales, y ahí va a ya utilizarse los conceptos que estamos expresando ahora para su conocimiento, que ustedes los puedan manejar con facilidad y objetivamente. Muy bien, en este nivel, ¿alguna pregunta que deseen hacer? Valeria. Doctor, si mi paciente no, como mencionó, es analfabeto o tiene alguna carencia que no depende de él, ¿cómo lo evalúo? ¿Qué, le quito nomás el puntaje? No, si es analfabeto, Sí, si de alguna manera no puede con el... no puede responder. Ajá, no puede responder de alguna manera, pero no depende de... Tendrí- ya, entonces tendrías que pedir ayuda a los psicólogos para que le hagan un test de Weiss, que es más específico y donde determina factores de error. Porque el test de inteligencia que yo les he dado es un test de inteligencia más o menos que uno puede manejar. Incluso personas iletradas pueden tener respuestas a esos ítems. No necesariamente tiene que tener mucho conocimiento. Pero si tú sientes de que la prueba va a salir falsa,
entonces lo más adecuado es que lo derives al servicio de psicología y le pidas una evaluación de inteligencia. Mucho más práctico. Y ya no te complicas la vida. ¿Ok? Muy bien. ¿Otra pregunta más? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna preocupación con respecto a al tema? ¿Algo que no ha quedado aclarado? Bien, voy a tratar de ver que me hagan un control de respuesta. A ver, Jesús Miguel Guzmán, ¿estás presente? Jesús Miguel Guzmán, ¿se encuentra? Miley Gabriela Vega, ¿se encuentra, por favor? ¿O tienen dificultad para comunicarse? Adrián Marcos Calderón, muy bien. Martín Ayala, Martín, ¿me escuchas? Sí, buenas tardes, doctor. Dígame. Martín, dime tres situaciones en las cuales una persona puede estar en una situación mutista. Mm, por ejemplo, cuando tiene Ujú, un trauma psicológico, cuando, por ejemplo, un niño que en su casa, bueno, habla normal y, bueno, cuando está en la escuela o cuando está con otra gente que es desconocida, no habla, ¿no? ujú. Y cuando, por ejemplo, una persona sufre un accidente cerebrovascular y, bueno, Muy no, bien, pues, muy bien. A ver, Doctor, disculpe, dígame, también sería en caso de que una persona esté en shock y no pueda, en un shock estresante, sí, en un estado disociativo conversivo. ajá, también cuenta como, ¿no? También puede ser mutismo. Hemos hablado que hay 10 tipos de causas que pueden provocar. Solo le pedí tres porque tampoco quiero que me dé todas las respuestas. A ver, Ana Delgado, ¿está? Sí, doctor, presente. Muy bien. ¿Qué cosa es la ecolalia? Mencionó que era cuando digamos, el paciente, que, bueno, usted le dice como cuál es su nombre, le repite cuál es su nombre, como que repite las últimas palabras que se le han dicho. Ujú. O sea que es la repetición en eco, ¿no? De lo que le están diciendo. Muy Sí. bien. Ok. Gabriela Zuley,
¿Se encuentra Sí, doctor, Gabriela? buenas tardes. Buenas tardes, Gabriela. A ver, ¿qué es un pensamiento circunstancial? Cuando la persona incluiría muchos pensamientos, sería detallados. Ujú. Cuando la persona a la hora de expresar su pensamiento habla de muchos detalles, se va por las ramas, se mete al bosque, pero regresa y finaliza, ¿no es cierto? Ese es circunstancial. Que es lo opuesto al tangencial, que va, hace lo mismo, pero se pierde en el bosque. Esto va a ser muy frecuente. Ustedes tienen que evaluarlo en los pacientes que están en su hospital. Muchos pacientes esquizofrénicos tienen este problema de pensamiento tangencial o circunstancial y tienen ustedes que detectarlo, porque si no lo detectan, no lo van a reconocer y ese va a ser el problema. Es importante esos aspectos. Eh, Emily Dailing. ¿Se encuentra Emily? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Emily. A ver, ¿cuándo decimos que hablamos de retardo mental? Cuando están por debajo del promedio normal de una Ya. persona. ¿Cuál es el límite en el CI? En el CI, ¿cuál es el límite para lo normal? ¿Por debajo de? Mm, ¿Por debajo de 80, 70, 90? ¿Cuándo hablamos de retardo mental? de 70. 70, muy bien, de 70. Cuando hablamos por debajo de 70, ya estamos hablando de retardo mental. Y por debajo de 20 es retardo mental grave. ¿Y ustedes saben cómo les llaman a los retardos mental grave? Para su conocimiento, para que sepan cuándo empiezan a hablar palabras. Eh, un retardo mental por debajo de 6 de 20 se le llama imbécil o idiota. Así se le dice, se le decía clásicamente, imbécil o idiota. Entonces, cuando ustedes expresen esta palabra para alguien que le molesta, le están diciendo que tiene un CI por debajo de 20, o sea, es un retardado mental grave, aunque no sepa el significado, pero ustedes sí lo saben. Un déficit mental por debajo de 20, CI por debajo de 20 se llama retardo, imbécil o idiota. Entonces, eso es algo que si ustedes aprenden a hablar el lenguaje adecuadamente, ya saben utilizar también cómo desacreditar o insultar a alguien en forma muy educada. Imbécil o idiota, ya le ha dicho que tiene un retardo mental grave. Muy bien, les agradezco su participación, ¿no? Vamos a dar por concluida la clase. Esperamos volvernos a ver en la próxima clase. Cuídense. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. ¿Cómo? Recording stopped. Un tilín. Tilín, tilín.